pasaje que hoy les traigo está en Salmos y es una palabra muy hermosa. Esto está en Salmos 42. Y hoy vamos a aprender acerca de cómo la misericordia de Dios está sobre nuestra vida y cómo la misericordia de Dios quiere manifestarse todo el tiempo. Yo quiero leerles Salmo 42 del 1 al versículo 11. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos se afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es bien interesante que a veces escuchamos muchas veces los salmos, y los salmos tienen una gran riqueza de la palabra. Y quiero compartir acerca de este Salmo 42 que a mi vida ha traído un impacto increíble. Y quiero introducir este tema comentándoles algunas cosas que encontramos en este salmo. En este pasaje, el salmista se encuentra muy desalentado, debido a que él no estaba en el lugar del tabernáculo y tampoco iba a realizar la peregrinación que se acostumbraba para ir a adorar a Dios en el lugar establecido, ¿verdad? En este momento, él está viviendo en Palestina, pero está rodeado de muchos enemigos. Para hacer más o menos un panorama de lo que está sucediendo con David, hay mucha gente alrededor de él que no comparte su misma visión. Hay mucha gente alrededor de él que no comparten sus anhelos por el Señor. También este salmo, según los comentarios que encontré, en este salmo hay muchas decepciones, hay desesperación, hay temores, ¿verdad? Hay esperanzas, hay deseos, hay muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Hay ese deseo por Dios, ¿verdad? Pero también hay conflictos. Y es bien interesante que eso sucede en nuestra vida. Nosotros muchas veces pasamos por tiempos de dificultad en donde hay conflictos dentro de nosotros, sentimientos encontrados. Pero debemos encontrar a través de la palabra esa salida, ¿verdad? Esa luz, como lo hizo David, buscando la presencia de Dios. Aquí, en este Salmo 42, si bien es cierto que hay muchísimas cosas negativas que está pasando, mucha oscuridad en su vida que está pasando el salmista, también hay confianza en Dios. Y ese es el sentimiento que gana aquí en el Salmo 42. Hay mucha depresión, hay mucha soledad, pero gana la confianza en Dios. Y ya introduciéndonos al tema, vamos a ver el primer punto, que es el anhelo de Dios. Y el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, dice. Y dice en el versículo 1, como el ciervo
anhela las corrientes de las aguas. A ti, así te anhelo yo a ti, oh Dios, le dice. Mi alma jadea, dice. Y es bien interesante esta palabra porque no solamente tiene una sed superficial, ¿verdad? Como cuando uno dice, estoy deshidratado, me voy a tomar mi vaso de agua. No es una sed a ese nivel la que David está expresando en este salmo. Es una sed mucho más allá, ¿verdad? Y dice, mi alma jadea, mi alma tiene sed, dice, mi alma te anhela. Lo que está expresando el salmista David aquí es que él tiene una sed muy profunda en él, y nada más y nada menos que sed de Dios, ¿verdad? Del Dios vivo. Entonces David no puede esconder su sed. Veíamos en el contexto que había muchos enemigos que se burlaban incluso de David, ¿verdad? Cuando leímos la cita bíblica, se burlaban, dice, sus enemigos se burlaban y le decían, ¿dónde está tu Dios? Porque David no podía esconder esa sed. Ahora, cuando David dice que no puede esconder la sed, ¿verdad? Es una sed que tiene de Dios, no del culto que él le daba a Dios, sino que tiene una sed del Dios del culto. ¿Cuán equivocados están aquellos que cuando nos quitan nuestras Biblias, cuando nos cierran los templos, cuando nos quitan a los ministros, cuando nos quitan nuestras reuniones, piensan que nos alejamos de Dios? No están más alejados de la realidad, pues nosotros no necesitamos 4 paredes para adorar a Dios. Y eso es lo que el salmista David está a punto de experimentar. Imagínense ustedes un David que era músico, ¿verdad? Que era un adorador. Alejarlo a la fuerza de su lugar donde él presentaba la adoración a su Dios. Imagínense cómo se pudo haber sentido. Él anhelaba estar en la presencia de Dios y él tenía esa sed por el Señor. Más que por realizar un culto y cantar unas canciones, él adoraba y anhelaba a ese Dios al que le daba el culto. Es impresionante. Cuando él dice, tengo sed de Dios, del Dios viviente, él dice, ¿cuándo iré y me presentaré delante de él? Ese es el deseo de un cristiano, el deseo más ardiente, ¿verdad? Ir a la presencia de Dios, y el temor más grande del enemigo, de nuestro enemigo, es que vayamos a la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, en este tiempo de David, había un tabernáculo, había un lugar especial donde ellos hacían peregrinación, iban a adorar. Sin embargo, en este tiempo, dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ya no necesitamos 4 paredes para ir a congregarnos, aunque es bueno. Pero no necesitamos el lugar físico para poder buscar nosotros al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Maravilloso es saber que el Señor está allí. Al momento que nosotros le digamos, quiero entrar a tu presencia, es en automático, porque el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Ahora, ese deseo debe estar en nosotros siempre. La palabra dice que una iglesia, ¿verdad?, que triunfa, una iglesia que se mueve, que se levanta en búsqueda de su Dios, dice la palabra que el Señor no se va a esconder de nosotros, que sus ojos, dice Salmos, están vigilantes y recorriendo la tierra buscando a sus hijos. El Señor quiere que nosotros le busquemos, y es tan importante que nosotros sepamos cuál es el lugar correcto en momento de dificultad. La palabra nos dice que el Señor le dice al salmista, que el salmista le dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temerá mi corazón, dice. El Señor no nos garantiza que no vamos a pasar momentos de dificultades, pero sí nos garantiza que no nos va a dejar. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, como iglesia, nosotros debemos, como cristianos, nosotros debemos comenzar a vivir en la palabra y saber que ni los poderes del infierno
van a poder en contra de un cristiano que se levanta en la palabra buscando al Señor con todo su corazón. El grato deseo de David en este pasaje, dice, es comparado a un siervo. Y es bien interesante porque el original tiene este verbo en una figura femenina. Sabemos que el siervo, los siervitos anhelan las aguas, ¿verdad? Ellos siempre están buscando un río, un lugar, un cuerpo de agua para poder hidratarse, ¿verdad? Sin embargo, en este pasaje, en el original, se hace referencia a un siervo, pero en una figura femenina, como cuando la sierva tiene a sus crías. Esa es la sed que tenía el salmista David, ¿verdad? Y lo compara con una sierva que está con una sed intensa, ¿verdad? Que acaba de tener a sus crías, o como una sierva que va huyendo de los cazadores. A ese nivel está él comparando esa sed que tenía. Entonces, nosotros podemos ver que cuando el salmista David dice, mi alma tiene sed de ti, no está hablando de una simple sed normal, ay, me tomo un vasito de agua y ya. Está hablando de una sed que lo hace jadear, y es una sed tremenda que él tenía por estar en la presencia del Señor. Es una sed que le hace al salmista David no ocultar esa pasión que tenía por Dios. Aparte de eso, que tiene que soportar los comentarios de sus enemigos, y dice que ellos le recuerdan constantemente, ¿dónde está tu Dios? ¿No le parece a usted conocido esto? Posiblemente usted lo ha vivido. Posiblemente usted ha dicho, en este momento de dificultad todos se han alejado de mí. Y tal vez hasta sus amigos, sus vecinos, familiares, o tal vez usted mismo dice, ¿dónde está tu Dios? Eso era lo que estaba viviendo el salmista David en ese momento. Cuando David se empieza a recordar las peregrinaciones que él hacía, incluso que él guiaba a la gente al templo para ir a dar adoración al Señor, en ese momento es cuando le sale la confianza en Dios y se recuerda de todo lo que Dios ha hecho por él. Ahora, cuando nosotros estamos en un momento de dificultad, nuestra boca comienza a hablar tal vez desánimo, desaliento, comienza a hablar cosas negativas, pero es lo que está en nuestro corazón. Por eso debemos meter a nuestro corazón toda la palabra que se pueda, para que en el momento de dificultad el Espíritu Santo nos recuerde la palabra y podamos salir adelante. En ese momento de dificultad que David recordó todo lo que él hacía en el templo, le volvió el ánimo, como dicen, le volvió el alma al cuerpo, ¿verdad? Le volvió el ánimo. Entonces nosotros, cuando recordemos la palabra de Dios, nos va a regresar ese ánimo que necesitamos del Señor para salir de una dificultad, para salir de una oscuridad. Posiblemente este mensaje lo estén escuchando personas que están desanimados, que están viviendo procesos difíciles, posiblemente estén viviendo incluso hasta un momento de duelo, hayan perdido algún ser amado, o estén con deudas, o estén en depresión. No importa la situación que estés viviendo. Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, deja que el Espíritu Santo comience a renovar tus fuerzas a través de esa palabra. Y comienza a repetir la palabra que está en tu corazón. Dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, pero cuando hablamos la palabra de Dios, no cuando hablamos calamidad. Entonces, vemos en este pasaje también que el salmista David hace una referencia de que un abismo llama a otro abismo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos diferentes áreas en nuestra vida. Y posiblemente, digamos, no he salido de una para caer a otra, ¿verdad?
pero la profunda desesperación que tenía el salmista David lo hacía ver que las aguas, dice, pasaban sobre él, que un abismo llama a otro abismo porque no ha salido de un problema y ya está cayendo en otro problema. Vean lo que dice 2 Corintios 4:8 en la versión Reina Valera. Lo vamos a buscar. 2 Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Se los voy a leer en otra versión que les traigo, que es la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho. Y dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. La palabra de Dios es clara en que vamos a tener dificultades, pero es nuestra decisión cómo vamos a salir de esas dificultades. El salmista David estaba profundamente sumido en la desesperación y en la tristeza, y él estaba a una decisión de salir de ese estado. Posiblemente nosotros también estemos pasando muchas dificultades, pero es nuestra decisión cómo vamos a enfrentar las dificultades. Dice la palabra, vuelve a orar. ¿Cuál es la fórmula para salir del desaliento? La oración. Sin duda alguna, la oración nos cambia el panorama de cómo las cosas están sucediendo. La mejor fórmula para renovar nuestras fuerzas es ir a la presencia de Dios y buscarlo en oración. La mejor fórmula para callar las voces de nuestros enemigos, ¿verdad?, para calmar nuestra alma, para encontrar la paz que necesitamos, es la oración. Es nuestra decisión. Es mi decisión si yo me pongo a ver una película en lugar de ir a buscar la presencia de Dios. Es mi decisión si yo decido llamar a mi mejor amiga y contarle a ella todos mis problemas o ir al lugar correcto, a la cruz, al lugar donde está Jesús. Es mi decisión. Entonces, la forma de recuperar nuestra paz, ¿verdad? Es bien interesante cómo cuando nosotros tenemos dificultades, lo primero que perdemos es la paz. Y eso le encanta a nuestro enemigo, que perdamos la paz. La mejor forma de recuperarla es orar. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el salmista David estaba metido en un abismo, no ha de haber sido tan fácil lo que él estaba viviendo. Él había sido desterrado. Él no estaba viviendo nada bonito, ¿verdad? Estaba pasando dificultades adversas. Y creo que muchos nos podemos identificar con que hemos pasado también tiempos de lucha en nuestra vida. Nuestro enemigo quiere que nosotros perdamos la paz. Y hay algo bien interesante aquí, y es algo que se incluye, ¿verdad?, en el fruto del Espíritu Santo, cuando dice que el Espíritu Santo nos dio amor, gozo, paz, paciencia. Incluye la paz dentro del fruto del Espíritu Santo. Pero dice la palabra que el Señor pagó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, ¿verdad?, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es bien interesante cómo nosotros podemos ver que Jesús pagó en la cruz nuestro bienestar, no solamente en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿verdad? Cuando Él dice que sufrió nuestras dolencias, se está refiriendo a que Él ya nos dio el bienestar físico, corporal, pero dice que también el castigo de nuestra paz fue sobre Él, allí en la cruz del Calvario. Eso significa que Jesús también pagó por nuestra sanidad emocional, ¿verdad? Y la paz, es muy importante que nosotros como creyentes estemos en paz. Ahora, hablando nuevamente acerca de la oración, nosotros vemos en Salmos 43:3, aquí lo tengo cerquita.
Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Cuando nosotros hablamos acerca de la oración, vemos que la oración nos da dos beneficios, la luz y la verdad. La luz, en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Significa que sin la palabra nosotros no vamos a poder continuar. Y estos dos elementos que nos da la oración son tan importantes, la palabra y la verdad. La luz y la verdad. La luz viene a través de la palabra. Y si nosotros no leemos la palabra, no vamos a tener esa guianza para poder continuar. Y el otro elemento es la verdad. Es interesante cómo muchas veces tenemos luchas en nuestra vida por la verdad. Debemos pelear para que siempre en nuestra vida se refleje la verdad. El Espíritu Santo es el que nos da la verdad. Dice la palabra que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino lo que escucha al Padre decir. Entonces, la luz y la verdad, dice el salmista David, me guardarán. ¿Usted quiere ser guardado? Permanezca en la luz y la verdad. Estos dos elementos son tan importantes en la vida de un creyente para que el creyente esté en victoria. Ahora, no podemos salir del abismo y de la desesperación si no tenemos estas dos cosas. Lo repito, la luz que viene a través de la palabra y la verdad que viene a través del Espíritu Santo. Si un creyente no tiene estos dos elementos en su vida, no podrá ser un creyente victorioso. Siempre será un creyente que va a estar necesitando de muletas para poder caminar. Ahora, en el Salmo 34, 18 dice que el Señor está cerca a los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los del espíritu destrozado. ¿Ustedes piensan que Dios le tiene miedo a los traumas? Pues les cuento que no. Dice que Dios no le tiene miedo a los traumas, ¿verdad? Dios es el Dios de los que tienen el corazón destrozado. Y es bien interesante cómo la palabra lo muestra aquí como un rescate que Él hace, ¿verdad? A los que tienen el espíritu quebrantado. No está mal tener el espíritu quebrantado. Lo que está mal es no dejar que el Señor nos restaure. Es bien importante que nosotros aprendamos a depender de Él. Aprendamos a depender del Padre. Amén. Ahora otro punto que quiero mostrarles que encontré aquí en este salmo es la ausencia de Dios. Vean en el verso 3 del capítulo 42, dice, día y noche solo me aliento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Han ustedes escuchado frases así, tal vez de personas que se burlan de ustedes y les dicen, no que muy cristiano, ¿verdad? No que muy recto, no que muy servidor. Entonces, ¿dónde está su Dios? Tal vez a alguien hasta le han dicho esto. Y dice el salmista, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores y encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias, en medio del sonido de una gran celebración. Vea cómo el salmista comienza a recordar cómo era su vida antes, ¿verdad? Y no está malo recordar cómo era nuestra vida antes. Lo malo es quedarnos en un recuerdo, porque eso nos estanca. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice que no es bueno de vivir de glorias pasadas? Muchas veces nos queremos quedar en las glorias pasadas y eso no nos deja avanzar a la gloria postrera, que dice la palabra que será mejor que la primera.
Y David estaba recordando, ay, cómo era el templo, cómo eran esas procesiones donde cantábamos. No sé si ustedes se han puesto a pensar que esta pandemia nos cambió la vida. Saber hasta cuándo vamos a volver a tener un concierto de aquellos súper llenos y explosivos, donde todos parados y brincando, pues nos cambió la vida. Ya, tenemos que aceptarlo. Pero no tenemos que vivir de glorias pasadas. La gloria que viene es mucho mejor de lo que ha pasado, dice su promesa. Y debemos comenzar a ver mucho más adelante de nuestra propia circunstancia. El salmista estaba en un lamento aparente por la retirada de Dios. ¿Cómo pensaba el salmista cuando estaba fuera del santuario? ¿Verdad que los enemigos lo acechaban y se burlaban de él? Sus amigos posiblemente lo habían dejado, ¿verdad? Se le había ido el apetito, dice que no dormía, estaba solo llorando entre lágrimas. Entonces, ¿cuán equivocada está la gente cuando nos dicen, es que ahora ya no tienen un lugar donde juntarse? Es que ahora todas las reuniones son virtuales, ¿verdad? Debemos comenzar a comprender de que no necesitamos un lugar físico para estar en la presencia de Dios. Ahora, donde quiera que nosotros estemos, allí va a estar el Señor. Y siempre tenemos un libre acceso a su presencia. Al ver los enemigos el silencio de Dios, concluían que Dios le había abandonado. No podían estar más lejos de la realidad. Siempre he dicho que el no de Dios es tan importante como su sí. Cuando nosotros recibimos respuestas rápidas de Dios y positivas, ¿verdad? Nos sentimos contentos. Sin embargo, cuando a veces Dios se calla y no nos contesta rápido nuestra oración, nuestra petición, no debe de caer nuestro corazón. El silencio de Dios y el no de Dios es tan importante como su sí. Piense usted que tal vez Dios le está librando de algo al no darle esa luz verde pronto para hacer algo, ¿verdad? No se entristezca. Comience a buscarlo en oración, en la intimidad, y recibirá del Señor la guianza. La revelación de la presencia de Dios debe estar presente en nosotros siempre. Y quiero compartirle esto que en mi vida ha sido un rema, ¿verdad? No necesito, y no es con orgullo que se los digo, es con toda la humildad, ver grandes espectáculos, tal vez, de Dios en mi vida. Yo sé que Él está presente. Quiero compartirles algo muy bonito que está en Mateo 28. Quiero dejar esta perla en sus corazones. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra es clara que Dios está con nosotros. Y yo quisiera que esta mañana agarre eso para su espíritu como un rema. Él es Jehová Shama. Y el significado de Jehová Shama dice que es el Dios que siempre está presente. El Señor es mi compañero. La aplicación es: la presencia del Señor no está limitada o circunscripta al tabernáculo o al templo, sino que es accesible para todos los que lo aman y lo obedecen, ¿verdad? No necesitamos estar en un lugar para saber que Él está presente. Este significado de Jehová Shama, ¿verdad? Cuando Él dice: yo soy el Dios que siempre está presente. Está presente aunque lo sintamos o no. Está presente aunque haya espectáculo o no. Está presente aunque las circunstancias sean buenas o no. Él es el Dios que siempre está presente. Ahora,
Me gusta mucho un ejemplo, no sé si ustedes lo han escuchado y es una historia, ¿verdad? Espero poder recordarme un poco de la historia porque ya no me dio tiempo buscarla para refrescarla más en mi mente, pero yo siempre me he visto como esta mujer. La historia habla de que iba una mujer caminando con Jesús en la orilla del mar, ¿verdad? Y las huellas que iban quedando eran dos huellitas, las huellitas de la mujer y también las huellas de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que de repente en la historia solo queda un par de huellas, entonces le dice la mujer a Jesús, ya solo miro un par de huellas, ya no están las dos. Entonces la historia dice que Jesús le comienza a decir que hay 3 tipos de mujeres, ¿verdad? O 3 tipos de personas. El primer tipo es aquello que necesita que Dios lo agarre de la mano y véngase conmigo, ¿verdad? En la playa quedaban los 2 pares de huellas. El segundo tipo de persona es aquel que necesita que Dios lo abrace para caminar e ir de un punto al otro, ¿verdad? Y el tercer tipo de persona es aquel que no necesita ver nada, ni espectáculo, no necesita ver ninguna respuesta tal vez física a su circunstancia, porque sabe que el Señor está allí. Y yo creo que nosotros como creyentes debemos ser el tercer tipo de persona. No aquella persona a la que tiene que agarrarla de la mano como un niño y decirle, venga, le voy a mostrar por dónde es el camino y ya, se lo llevan, ¿verdad? Aunque si eso sucede, está bien. El otro tipo de persona es aquel al que hay que abrazarlo y bueno, ay no, yo no quiero caminar, llévenme. Lo llevan de un punto A al punto B, ¿verdad? Y el tercer tipo de persona es aquel que no necesita, ¿verdad?, que lo agarren de la mano. No necesita que lo lleven cargado. Él sabe que Jehová Shama está con él. Y es el Dios que siempre está presente. No necesitamos un gran espectáculo, ni milagros, ni verlo con nuestros ojos físicos, ni meter el dedo en la llaga como aquel incrédulo, ¿verdad?, para saber que Él está ahí. Él es el Jehová Shama. Él está ahí. Aunque usted lo sienta o no, Él está presente. Ahora, cuando nosotros vemos que tal vez estamos pasando circunstancias difíciles y adversas, debemos entablar una conversación crucial con nuestro corazón como lo hizo David. Y él le dijo a su alma, ¿verdad? Él le dijo, ¿por qué te abates? Le dice, oh alma mía, ¿verdad? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? En la mayoría de veces, ¿verdad?, nosotros permanecemos pensando en el problema. Sin embargo, nuestra confianza debe estar en Dios. Una fe confiada en Dios es un antídoto para cualquier desaliento y preocupación y animarnos a esperar en Dios. Tengo una notita aquí que les quiero leer. El comentario dice, cuando un alma se abraza a sí misma, se hunde, ¿verdad? Cuando se agarra del poder y las promesas de Dios, mantiene la cabeza fuera del agua. Entonces, ¿qué tipo de creyentes vamos a ser nosotros? Ese creyente que se agarra y se hace suyas las promesas de Dios, o el creyente que se encierra en sí mismo, ¿verdad?, y perece. Cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, ¿se acuerdan 2 elementos importantes para el creyente? La luz y la verdad. La luz es la palabra, y si el creyente se agarra de la palabra de Dios, va a experimentar en su corazón un cambio y va a experimentar en el conflicto, ¿verdad?, una luz. Ahora, el salmista David dijo al final de este capítulo, yo voy a venir, me levantaré y actuaré, dijo. Él decía, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y vean esto, dice, pondré mi esperanza en Dios.
nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. Escuche esto. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Y él concluye con esto y dice: oh Dios mío, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Dice. Y él dice al final: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Aquí podemos ver cómo el salmista David pasa de un estado en depresión a un estado en victoria. Y es que eso es lo que el enemigo quiere para nosotros, que nosotros estemos desanimados y desalentados. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir en victoria. Hay un corito que dice: el victorioso vive en mí, ¿verdad? El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo está moviendo a usted todos los días, cada semana, cada mes, cada año? ¿Lo está moviendo las promesas de Dios y su palabra, o lo está arrastrando el río, las circunstancias, ¿verdad? Hay dos cosas que nosotros vemos fuertemente en este pasaje, ¿verdad? Que debemos estar siempre pensando en la palabra. La Biblia dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? No debemos estar recordando solamente el pasado y todo lo que un día fue, ¿verdad? Es momento de que nosotros comencemos a caminar en las promesas de Dios, porque la Biblia dice que las promesas de Dios están para nosotros los creyentes, y dice la palabra, ¿verdad?, que la gloria postrera será mejor que la gloria primera. Amén. Y en esta noche yo de verdad quiero que se unan conmigo a una oración. Ahí donde ustedes están, quizá están viendo este servicio a través de su celular, a través de la televisión, o lo están escuchando en la radio. Yo quiero de verdad que usted le diga al Señor y destape su corazón ese dolor, ese trauma, ese duelo, esa angustia que está viviendo, y que usted le diga al Señor: aquí está, porque yo no puedo con ella, ¿verdad? Aquí está este dolor, ¿verdad? Aquí está esta vergüenza, aquí está este luto, aquí está este desánimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el salmista David, en este salmo vemos que estas cosas imperaban en la vida del salmista David en ese momento? Sin embargo, él decidió, ¿verdad?, confiar en su Dios, ganó la confianza sobre todas las circunstancias y se convirtió de un David derrotado y oprimido a un David victorioso, ¿verdad? Así que en este momento vamos a interceder por algunas necesidades que ustedes tengan. Póngale al Señor todas las cosas que le aquejan delante de Él. Dice la palabra que Él es más poderoso. Él es poderoso, dice, y poderoso es Dios para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Nuestra fe. Solo la fe mueve la poderosa mano de Dios. Si venimos a su presencia solo a llorar sin fe, somos, como dice alguien, como una hormiguita queriendo mover el brazo de Dios. No va a suceder nada. Pero si venimos a orar en fe, Él lo hará.
Él lo hará. Él moverá su mano. Él moverá las piezas. Él abrirá las puertas que se tienen que abrir y se va a cerrar las que se tengan que cerrar.